Bien, gracias al Eterno por una nueva conexión. Como ven en la pantalla, ahí en la diapositiva, lo que estamos compartiendo es esta Parashat Beshalach, que está en Éxodo, es decir, Shemot, el capítulo 13, desde el versículo 17 en adelante del capítulo 13, ¿cierto? Hasta el capítulo 17, ¿cierto? Capítulo 17, hasta el versículo 16, corresponde esta Parashat Beshalach, que significa y envió. Ahí pueden ver el dibujo de un mar que esta parashat va a ser dirigida, o sea, uno de los temas principales es el partimiento del mar, como uno de los milagros más espectaculares que se nombran en la Biblia, aparte de las resurrecciones, ¿cierto? Cuando alguien resucita de los muertos es algo como que está fuera de nuestro alcance muchas veces, pero este panorama, esta espectacularidad del partimiento del mar, el Yam Suf, ¿cierto? El Biriach Yam Suf. Algo de los más grandes milagros que ha sucedido. Aparte de que ya venían viendo las plagas, ¿cierto? Que más que milagros, bueno, más que plagas son milagros, por decir. Pero ya el poder de Dios va aumentando y aquí también vamos a conocer lo que es el partimiento. Sí, por partimiento ya lo había nombrado. Y la descodificación en unos versículos de los 72 nombres de Dios, que es una tecnología espiritual que es de autoayuda para nosotros, para los que queremos llevar esta espiritualidad, ¿cierto?, a un nivel superior, para corregir aspectos de nosotros de desconexión que tuvimos, bueno, que tuvo principio Adán, y todos somos Adán, ¿cierto? Entonces hay cosas que nosotros no podemos reparar ah, normalmente, sino que hay que ir a un ámbito espiritual más tenso, más profundo, por decir así, más elevado. Y los 72 nombres dados en esta parashat, que es una de las parashat más, por decir así, a nivel espiritual, más poderosas, aparte de la creación, ¿cierto? Y de la entrega de la Torá, son de las parashat más poderosas que existen. Porque aquí se reúnen los 72 nombres de Dios, que al final es un solo nombre, solamente que tiene tantas letras que se pudo dividir en conceptos y sacarlos de las tres columnas, ¿cierto? Cada nombre de Dios contiene tres letras y cada letra es sacada de una columna central, columna derecha y columna izquierda, y así se van formando los nombres de Dios con sus aspectos de equilibrio, aspecto derecha, aspecto izquierda, ¿cierto? Para ir conectando con estas desconexiones que tenemos nosotros y con nuestras necesidades. Y el nombre que le he dado a esta clase, aparte de lo que se trata, es porque vamos a ver lo que significa el Yam Suf, ¿cierto? El Mar Rojo, que es una traducción que le pusieron que no está de acorde a lo que significa, ¿cierto? Mar Rojo le pusieron porque se le llama el Mar de Juncos, que es una de las verdaderas traducciones, y junco en inglés es reed con dos E, pero con el tiempo se le fue sacando una E y quedó al final red, y eso red en inglés es rojo, y al final quedó como Mar Rojo en la traducción. Ahí podemos ver los problemas, los conflictos de las traducciones y lo que no es confiable. Así que siempre tenga cuidado en no confiar en las traducciones, para que, para que cuando quiera hacer un hablar realmente de lo que es la, cómo se le llama, llegar el real significado de lo que si usted quiere hablar, eh, tiene que ir al original, tiene que ir en el idioma que fue escrito la porción, lo que se está leyendo. Entonces vamos a ir viendo de a poco un resumen y ver por ejemplo, tres cosas, tres acontecimientos que necesitan la fuerza espiritual, ¿cierto? Del Kriyam Yafsuf, que es la partición del mar,
de la limitación, porque ese es el verdadero significado, para que sean parte de la vida de la persona en estas áreas. Y estas áreas son, por ejemplo, el sustento, que todos necesitamos, ¿cierto? La salud, ¿cierto? Que es muy importante. A veces cuando no tenemos salud, cambia nuestra percepción de las cosas, cambia nuestras emociones, ¿cierto? Y lo tercero es en cuanto a la familia. Entonces, cuando estas tres cosas están conectadas a lo que es la vida eterna, es cuando podemos experimentar plenitud en este mundo físico, ¿cierto? La idea de la Kabbalah, de lo que nosotros estudiamos, que muchas personas lo miran a mal porque se le ha inyectado que la Kabbalah está fuera de lo que es la palabra de Dios y que es un ocultismo, pero en el lado negativo. Sí, es verdad que es ocultismo, pero en el lado positivo de que son misterios ocultos que están contenidos en la Torá. La Torá es el cuerpo, ¿cierto? Y la Kabbalah es el alma de lo que tiene el cuerpo. Es como nosotros mismos. Tú no puedes identificar a una persona y hacerla ver como es solamente viendo su ropa, su ropaje, ¿cierto? No, aunque sí lo lleva a una dimensión de poder interpretar cómo es la persona por cómo se viste. Por ejemplo, si usted ve una persona con corbata, terno y corbata y saco, ¿cierto? Sabe que es una persona ejecutiva que a lo mejor tiene un poco más porque tiene posibilidad de comprarse una ropa más cara, y se sabe que es una persona diferente. No así, por ejemplo, puede ver una persona que está vestida con ropa sport, ¿cierto? Deportiva, sabe que es un deportista, y así sucesivamente. La ropa sí da un nivel, pero no es el todo de cada persona, así como la piel también. Usted no porque vea una persona que tiene la piel blanca o una piel negra, ¿cierto? Va a condicionarlo a una persona como es. Pueden ser de diferentes colores de raza, pero a lo mejor sus actos son muy parecidos. Así todo va avanzando el nivel, pero en lo que es el nivel más profundo, el cual nosotros no podemos ver ni muchas veces percibir, es la del alma. Y eso es lo mismo que pasa con la Torá, con la palabra de Dios. Está escrita de una forma de historia literal, ¿cierto? De sucesos que acontecieron, a veces muy espectaculares, como el de ahora, el partimiento del mar, ¿cierto? El mar Rojo, el mar Yansuf, pero así todo es solamente una historia que esconde dentro de su profundidad enseñanzas para el alma, para el alma fuera de este plano físico, o sea, lo que es intangible, lo que está interno. Entonces, a eso lo podemos complementar con lo que tenemos afuera, ¿cierto? Con lo que vivimos en este plano físico. El 99% viajando acá, al 1% y haciendo un todo. Entonces, la Cábala, que es la plenitud, ¿cierto? Que la idea de la Cábala, que es esta plenitud, ¿cierto? Que se tiene que lograr en estos tres aspectos, no sea momentánea, sino que sea una plenitud eterna y constante. O sea, que cuando una persona conoce lo que es la Torá, y cuando una persona no conoce, estamos viendo la contraparte, cuando no conoce de la Torá, ¿cierto? De esto que fue entregado en el monte Sinaí, que lo vamos a ver más adelante en este mismo libro, eh, y no cumple mitzvot o preceptos, ¿cierto? Mandamientos, como se le llama, de la Torá, no conoce a Dios, no se acerca a Dios, y sus momentos de plenitud que tiene, ¿cierto? Muchas veces son esporádicos, y de vez en cuando, y curiosamente, muchas personas que a pesar de que tengan buen sustento, ¿cierto? Que a pesar que tengan buena salud, y a pesar de que estén bien familiarmente con su pareja, con sus hijos, eso no evita que a veces la persona experimente depresiones, vacíos existenciales, estrés, ansiedades, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué si tengo una vida que mucha gente envidiaría? Preguntarán algunos o muchos. Están bien con su familia y, y tengo una vida plena. ¿Por qué hoy yo no me siento pleno? Eh, Eso es porque no estamos conectados a la vida eterna. Y muchos creemos que para experimentar la realidad de esta vida eterna, ¿cierto? Debemos partir de este mundo, ¿cierto? O sea,
Algunos dicen, no, es que cuando yo muera, muchas religiones hablan de eso, no, es que esta vida aquí, pero cuando mueras tú vas a completar tu plenitud. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos morir, pero no, no es así, porque la vida eterna no es recompensa, la vida eterna es solo otro mundo, la vida eterna no es otra parte, sino que la vida eterna es una realidad y las realidades se pueden vivir en todo momento. Si nosotros creemos que el paraíso, ¿cierto? Que el jardín del Edén, como se le llama, es un lugar físico al cual todos debemos ir, es porque tal vez no hemos entendido el mensaje real de la Torá, que el jardín del Edén es una dimensión desde donde el ser humano puede habitar gracias a la elevación y la expansión de su conciencia. Entonces, muchas veces se malentienden ese tipo de cosas y, y no logramos entender a cabalidad lo que significa. Entonces, cuando creemos que en automático, ¿cierto? Que si no lo guiamos por salteamos, ¿cierto? Las leyes físicas, todo esto actúa en piloto automático. Entonces, cuando creemos que en automático hoy debemos tener salud, y en automático nuestra familia debe estar bien, y en automático debo conocer a una persona, ¿cierto? Casarme y vivir en paz con ella, y está situados en un lugar incorrecto, porque cuando creemos que eso debe darse en piloto automático, perdemos apreciación, y es por eso que conectamos con la muerte, ¿cierto? No que me vaya a morir ahora, sino que una muerte me estoy refiriendo a la muerte que el sustento no da lo que debe dar a pesar de que tenga llena, ¿cierto? Mi billetera, por decir así, tenga millones en mi cuenta bancaria y lo que tengo lo uso para banalidades, para distracciones. No uso el dinero con un sentido espiritual. Si tengo salud, me siento bien o voy al médico y me dice que tú estás bien, y lo que tú estás bien está corriendo bien tu sangre por los riñones, todo se está proyectando bien, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que estoy pleno en salud, porque la salud principal es la salud espiritual, como lo hemos visto siempre. Si tengo salud, me siento bien, ¿cierto? Eso es físicamente. Entonces, el hecho de que tú tengas pan, ¿cierto? Agua en tu mesa, es porque Dios bendito, Hashem, ¿cierto? Ha tenido misericordia de ti y ha generado grandes milagros, ¿cierto? Y el hecho de que estés bien, que puedas respirar, que puedas caminar y que tus órganos funcionen al 100, es por un gran milagro de Hashem, de Dios. No es de que porque me voy a enfermar, o que si como bien, que no tengo ninguna adicción. Es decir, que hay gente, incluso hay gente que solamente se ha fumado un solo cigarro y resulta que de un momento a otro le da cáncer de pulmón. A veces puede haber personas que fuman toda su vida y nunca se enferman de eso. Entonces no es condición de todo eso. Entonces la salud no es automática. Si hoy amaneciste sano, es gracias a Dios, que influyó en tu vida con una fuerza espiritual semejante a la que usó en la partición del Yam Suf, ¿cierto? Del Mar Rojo, del mar de limitaciones, como se le llama. Si te casaste y estás bien con tu pareja, estás bien con tus hijos, si tengo familia y estoy bien es porque Dios bendito usó la misma fuerza espiritual que usó para el partimiento del mar. Pero como nosotros no estamos cansados, ¿cierto? Del diario vivir, cuando nos subimos a este carro, este auto de la vida, ¿cierto? Que en nuestras subidas y nuestras bajadas, y a veces estamos bien, y a veces no tanto, y a veces estamos peor. No es lo que queremos, ¿cierto? Como un ascenso constante, y a pesar de que haya desafíos, ¿cierto? En nuestra vida, está escrito en el Salmo 114, ¿cierto? Verso número 3, ¿cierto? Del Salmo de Tehilim, ¿cierto? 114, cuando dice, cuando el Crean Yafsuf, o sea, el partimiento del mar está escrito que el mar vio, dice vio y huyó. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vio el mar?
y huyó de delante de Dios, ¿cierto? Dice, dice los sabios que, y el Zohar también lo relata, que el Jordán y el Mar Rojo vieron los huesos de José, porque más adelante, igual con Josué, vemos que el Jordán también se abre, al igual como el Mar Rojo. Entonces dice que vieron los huesos de Yosef, ¿cierto? Hasadik, el justo, el que de las 7 vacas y las 7 espigas, ¿cierto? Vieron los huesos de José. Entonces esto quiere decir que el ejemplo de José Hasadik, ¿cierto? El justo, es el trabajo espiritual que a nosotros nos va a permitir abrir el mar de desafíos, ¿cierto? Este mar de limitaciones. Casualmente ya en su traducción al español no es el Mar Rojo, como les decía, sino que es una traducción más o menos extraña, como les dije. No, realmente la Torá nos dice que el Yansuf o el mar, ¿cierto? Porque Yam es mar y Suf también es la palabra Sof, ¿cierto? Sof, que significa fin o límite. Entonces no es el Mar Rojo, es el mar de la limitación. La limitación no de este plano físico, sino que la limitación de nuestra conciencia, porque a pesar de que este mundo sea un mundo finito, ¿cierto? Que tiene fin, ilimitado por el tiempo y espacio y movimiento, ¿cierto? Que contienen, nuestra alma que está ocupando este cuerpo, ¿cierto? Ilimitado, este finito, el alma es ilimitada. El cuerpo puede ser finito, ¿cierto? Ilimitado, limitado, pero el alma es ilimitada, es infinita. Por lo tanto, nosotros tenemos la oportunidad de inyectar luz infinita en este mundo finito, y eso lo hemos visto siempre por medio del árbol de la vida, por medio de las meditaciones, por medio de la hipotetud, ¿cierto? Y muchas herramientas que el mismo Dios nos da. Entonces, la luz infinita en este mundo finito entonces hace que las cosas, los conceptos y nuestras ideas, nuestras vivencias trasciendan cuando una persona verdaderamente hace el trabajo espiritual de liberarse a sí mismo, ¿cierto? De liberarse de sus deseos. Recuerden que este cuerpo es Mizraim, es Egipto. Entonces, de recibir egoístamente es cuando de verdad puede cruzar el Mar Rojo, el Yansú. Pero para liberar el alma de verdad, o sea, porque el Krian Yapsuf, o sea, la partición del mar, de la limitación, fue solamente la manifestación del trabajo espiritual previo que tuvo que Israel pasar, porque vamos a ver toda la travesía del desierto. Entonces vamos a ver cómo Israel se liberó del endurecimiento del corazón, ¿cierto? Del faraón, ¿cierto? Y la salida de Egipto, de la esclavitud, que en este momento había terminado. Y llegó el momento en que los hebreos tenían que ser liberados, pero ¿cuál fue el gran problema, ¿cierto? El gran problema es que los hebreos no querían salir de Egipto, y eso lo podemos ver nosotros también en nuestra vida. Ellos decían, pues, al final no estamos tan mal, a ver si, digo, por ejemplo, estamos esclavizados, nos azotan, quitan la vida de nuestros hijos, nos humillan, pero no es tanto, no es tan malo, no hay problema. Aquí, imagínense ustedes si digo, y nosotros leemos la Biblia, la Torá, ¿cierto? Y pues de una porción a otra vemos una transición, ¿cierto? De la esclavitud a la liberación, ¿cierto? 23 semanas hablando del éxodo y listo, pero no tenemos la idea de cuánto tiempo los hebreos estuvieron en Egipto. Realmente fueron 210 años, o sea, imagínese usted cuántas generaciones pasaron, cuántas generaciones vivieron y sufrieron. Nosotros creemos que los hijos de Jacob, ¿cierto? Las 70 almas, ¿cierto? Que empieza Shemot, la primera porción, almas que descendieron de Israel con Jacob, ¿cierto? A Egipto, fueron esclavizados no solo ellos, sino que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Fueron 210 años. Entonces llegó el momento donde los hebreos decían, a ver, nosotros somos hebreos, somos hijos de Jacob, pero ya somos ciudadanos de Egipto. Muchos ya tenían ahí, por decir, sus negocios, sus empresas, sus casas, y ya estaban bien establecidos. Entonces, cuando Moisés y Aarón llegan con la noticia de la liberación, de la salvación de ellos,
decían, ¿para qué? O sea que, ¿dónde nos vas a llevar? O sea que mucho, o sea que poco nos harás pasar por el desierto y estaremos ocupados en asuntos que aquí lo tenemos todo. Entonces, eso es más que nada un, un resumen de lo que más o menos era la importancia de que en este instante llegasen los hijos de Israel, ¿cierto? Ya con el nombre de Israel, ¿cierto? Como hijos de Jacob, pero en este caso de Israel. En Parashá Beshalach, en el capítulo 13, del versículo 17, dice, y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no lo condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más próximo, pues dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelvan a Egipto, ¿cierto? Era, recuerden que cada persona, cada pueblo está regido tiene una condición de libre albedrío, y aunque Dios le ponga las herramientas enfrente a cada persona de cómo dirigirse, siempre va a haber una decisión que tú puedas tomar eh, activamente por tu cuenta. Es bajo tu responsabilidad el camino que tengas que tomar, ¿cierto? Si hoy en día estás aquí compartiendo con nosotros esta conexión, o lo vas a ver porque un día te llamó la atención el título de esta conexión, está bajo tu responsabilidad y bajo tu designio. Dios no te obligó, Dios no te forzó. Usted dirá, pero hay personas que Dios las fue a buscar. Sí, es verdad, pero ellas estaban destinadas a ese propósito, como Abraham, por ejemplo, como Noé, como todos los patriarcas, José, ellos estaban destinados a como carroza, ¿cierto?, de este sistema, e intervenir para que nosotros hoy en día podamos tener todo esto. Pero hoy en día, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir si tomar este camino u otro. Por eso dice que Dios nos los condujo por el camino de los filisteos, que era un camino más fácil y más rápido para llegar a Tierra Santa o a Canaán. Dice que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más próximo. Eso es lo que hoy en día, en el conflicto que hay hoy ahí en la franja de Gaza. Por ahí podrían haber pasado y hubiesen llegado súper rápido a lo que Dios le había prometido. Pero Dios tuvo que pasarlos por otros lugares. Que los filisteos eran los descendientes ilegítimos de los egipcios, ¿no? Como tales, compartían un lazo en común con la inmortalidad y el mal. Aunque era más próximo, quiere decir que Egipto, física y espiritualmente, de los primeros días de nuestros patriarcas, siempre fueron los filisteos quienes se levantaron en su contra. Fueron los precursores del mal en contra de los judíos. Podemos ver eso más atrás en el libro de Bereshit, de Génesis, ¿cierto? Que siempre Abraham, ¿cierto? Fue a parar a Egipto, ¿cierto? Y se le interponían los filisteos. Cuando Isaac estaba haciendo pozos, dice que los filisteos venían detrás tapándole los pozos. Siempre eso es lo que Dios quiso evitar, de que no pasen por la tierra de los filisteos, porque dice que no sea que se arrepientan el pueblo al ver la guerra y se vuelvan a Egipto, porque esos eran pueblos de guerra, pueblos conflictivos. Entonces, los filisteos, ¿cierto? Que hace referencia a que Dios abre y se revela su luz cuando uno comienza a dejar atrás, ¿cierto?, la vida material en búsqueda de la divinidad, de lo que yo le estaba diciendo anteriormente en la introducción. La luz de Dios es entonces demasiado intensa como para que la pueda recibir y absorber todo de una sola vez. Por eso está hecho el árbol de la vida, que es como un canal de transformación de energía para que la podamos recibir gradualmente y no en su totalidad, porque como les expliqué en otra ocasión, energía es energía y viene de una y otra forma, y si usted no la sabe canalizar, no la sabe recibir, le puede dañar en vez de favorecer. Entonces, es importante
conocer todas estas cosas, conocer toda esta tecnología que Dios nos entrega en estos textos, ¿cierto? Que muchas veces las personas dirán, pero es que si no lo dice la Biblia, no es real. Déjeme decirle que la Biblia no está contenido todo. Siempre Dios dio complementos. Para allá más adelante vamos a ver que Dios no solamente entregó la Torá, sino que entregó otros libros, otros textos, otras tecnologías para que el pueblo de Dios se pudiese dirigir. Si hoy en día no la tenemos como tal, es porque las religiones occidentales tomaron lo que pudieron, lo que le convenía, y lo demás lo desecharon. Y eso ha hecho mucho daño a las personas. Se han creado religiones, se han creado divisiones y muchas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no tomaron la luz verdadera, la que nos podía dirigir. ¿Qué tomaron ellos? Antorchas que se apagan en el transcurso del camino. ¿Qué nos dio Dios en esta parashat? Nos dio la nube de gloria, esa luz que nos iba a acompañar constantemente en todo nuestro caminar. Y ahí están las alegorías de esta parashat. Entonces, por eso es importante que nosotros nos fijemos que Dios dice que nos lo condujo de manera directa, aunque podía decirse que el pasar por el desierto, ¿cierto? Era sinuoso, era peligroso, ¿cierto? Aparte de que no hay vida en un desierto, usted sabe cómo es, han visto películas, hay personas que se han adentrado al desierto, tienen que llevar consigo agua y cosas así para poder subsistir, porque ahí no hay nada de eso, a menos que pille un oasis, pero es muy poco probable. Pero dice que Dios lo hizo pasar por el desierto, que era necesario para poder formar el carácter de cada persona que lo iba a cruzar y de poder confiar en que el poder de Dios iba con ellos. Hubiese sido fácil pasar por la tierra de los filisteos y llegar allá, pero como lo dice el texto, había mucho conflicto en ese lugar, mucha guerra. Y había que enfrentar el Mar Rojo, el Yansuf. Entonces esa era una de la importancia de por qué Dios los hizo pasar por ahí. Pero estos hebreos, estos israelitas, iban inconformes con esto que estaba pasando. Llegaron al Mar Rojo, ¿cierto? Y detrás de ellos el ejército del faraón, porque a todo esto el faraón los dejó ir en la paracha anterior, pero luego se arrepintió y los empezó a seguir. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo su fuente de trabajo, sus esclavos, sus sirvientes, las personas que le hacían sus trabajos, ¿cierto? Sus ciudades, sus pirámides y cosas. Entonces dice que ellos estaban en esa encrucijada, ¿cierto? De poder morir ahogados o que el ejército filisteo, egipcio, venía detrás y los aplastase. Porque eligieron 600 carrozas, 600 carros con caballos para destruir al pueblo de Israel. Y ahí vemos lo que pasó más adelante, que es el milagro del partimiento del mar, ¿cierto? Que en una parte Dios le dice solamente que avance, ¿cierto? No le dijo nada que hagan algún milagro, era la fe, la certeza de que ellos podían cruzar en seco en ese lugar. Entonces dice que el sendero hacia la Tierra Santa, hacia la santidad, esto está aquí descodificado, gracias al Rebbe Nachman de Breslau, que lo descodifica en un nivel Sod, en un nivel Drash, ¿cierto? Y pasa por todas las interpretaciones y nos da una claridad de lo que significa cada porción. Entonces dice que ese sendero hacia Tierra Santa está lleno de obstáculos y lo podemos ver en cada uno de nosotros, ¿cierto? Uno debe aprender a superar sus dudas, ¿cierto? Como decía el título de esto, a que las situaciones no te limiten, ¿cierto? No te hagan un cerco, no te hagan un muro para poder avanzar. Debes aprender a superar las dudas, las confusiones y aclarar sus intenciones y tus objetivos. Entonces tú, como persona, como alma, merecerás entrar en la santidad o llegar a Tierra Santa, ¿cierto? Cruzar el desierto, esas dificultades, primeramente el Mar Rojo, la limitación, ¿cierto? Y luego de eso, poder obtener lo que Dios te ha prometido. Entonces el 13:18 dice, de modo que Dios hizo que el pueblo diese vuelta por el camino del desierto
hacia el Mar Rojo, Yam Suf, ¿cierto? Y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Entonces, Dios hizo que diese la vuelta, que connota la comida. Una comida, dice, alude al sustento de la persona. El sustento llega principalmente a través de muchas y diferentes vueltas. Eso fue lo que el significado que encontró aquí el Rebbe Nachman. Dice que la persona debe tratar de transformar el comer, ¿cierto? Siempre cuando comemos, hacemos una bendición antes para poder elevar la chispa de santidad al, a la luz infinita, ¿cierto? Y que pueda esas almas, ¿cierto? Eso que está contenido ahí, volver a tener una vida, ¿cierto? Que están atrapadas en las cosas tangibles que están en esta tierra, como los minerales, las plantas y los animales, ¿cierto? Y el trabajo de nosotros, como un paréntesis, es poder elevar esas chispas, ¿cierto? Y por eso es que cuando tomamos agua, que viene parte del mineral, comemos una ensalada, que viene parte de las plantas, comemos un asado, un animal, ¿cierto? Permitido, de lo que permite la Torá, y hacemos estas conexiones de oración, de bendición, estamos trabajando, estamos apoyando a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Al santo y bendito, en poder elevar estas almas, ¿cierto? Entonces la persona debe tratar de transformar el comer en un acto de santidad. Esto es posible siguiendo el mismo sendero que los judíos cuando atravesaron el desierto y cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Similar, ¿cierto? Pues que uno debe siempre expresar palabras de fe. Hace referencia a la dimensión de Malhut, ¿cierto? En el plano que estamos nosotros, que es que todas las iluminaciones divinas que representa al habla, ¿cierto? Para merecer decir las palabras de fe, debemos buscar la santidad, armarnos, ¿cierto? Amushim, con una actitud moral, ¿cierto? Con una actitud eficaz, con un pacto de cuidado, con una unidad, ¿cierto? Entonces, esa fue la forma de por qué Dios lo hizo pasar por otro camino. Lo que habla relacionado acerca del habla, ¿cierto? Dice que es similar a la referencia de los 5 sonidos fonéticos que tiene el alfabeto hebreo, ¿cierto? Si usted estudia lo que es el alfabeto hebreo, no todas las palabras, o sea, perdón, no todas las letras suenan igual. O sea, no todas, en la forma de la boca, como la pongamos, no todas se dicen de la misma forma. Por ejemplo, hay sonidos fonéticos de letras que son guturales. Como por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo, no voy a nombrar todas las letras. La gimel sale de aquí, de la garganta, gutural. Hay otra forma que es palateal, del paladar, como se me fue, a ver, pero es palateal, es que viene del paladar, poniendo la lengua arriba en el paladar, se forma el sonido, lingual, que es con la lengua, como lamet, por ejemplo, lingual, dental como dalet y labial como bet, ¿cierto? Y entonces así sucesivamente. Hay grupos de letras que tienen hay un grupo de letras que son guturales, un grupo de letras que son palateales, otros son linguales, dentales y labiales. Entonces, por eso en nuestra habla, y si hablamos palabra de Torah, por eso que cuando el maestro nos dice que cuando vayan a hacer una oración, un rezo o algo, no lo digan en la fonética española, traducción que muchas veces es mala, sino que háganlo con la forma de la fonética hebrea. Y siempre vamos a encontrar textos que están, porque de saber el idioma no lo sabemos por completo. Tenemos alguna referencia nomás, algunos que hemos estudiado un poco, tenemos conocimiento de algunas frases y cosas así, pero no todo el mundo lo tiene, así que hay formas didácticas que han hecho los mismos sabios de poner la fonética y de poder leerla legiblemente. Y eso es lo que contiene el poder, ¿cierto? De tener ese armamento, esa arma, ¿cierto? Para poder generar estas conexiones. Entonces, cuando una persona come de una manera santa, rectifica su habla, ¿cierto?
ahora hablamos diferente, ahora hablamos de la forma que ahora bendecimos en vez de maldecir. Entonces, dice que la persona cuando rectifica su habla deja el exilio. Eso es que simboliza que deja Egipto. O sea, Egipto es este cuerpo. Como éramos nosotros antes de no conocer esto, hablábamos de aquí para allá, maldecíamos, decíamos un montón de cosas, dañábamos, heríamos, matábamos espiritualmente. Pero hoy en día, cuando conocemos estas conexiones espirituales, en vez de dar muerte, hoy día tenemos esa posibilidad de dar vida. Y eso es maravilloso. ¿Quién mejor que tengamos el mérito de dar vida por medio de las herramientas que Dios nos da, por estas armas, ¿cierto? Entonces, de esa forma se revela el hecho de que Dios gobierna el mundo de manera directa, sin ninguna necesidad de intermediarios, y que la persona puede orarle directamente a Dios sin necesidad de un intermediario, como lo nombran en otras religiones, sino que cuando esta revelación de divinidad alcanza a los no judíos, estamos hablando de que no hemos nacido allá, los inspira a convertirse. Nosotros todos pasamos por todo eso también. Entonces, relacionado con lo que le decía antes de por qué el Mar Rojo huyó, por qué el Jardín, el Jordán, ¿cierto?, huyó de los huesos de José. Dice en el versículo 19 del capítulo 13, dice que, y tomó Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado rigurosamente a los hijos de Israel, diciendo, indudablemente los visitará Dios y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Habían varios significados de por qué él había pedido, ¿cierto?, de que llevasen sus huesos. Él creía, ¿cierto?, en la vida, en la resurrección, ¿cierto? Y uno de esos motivos fue que él quería que los vayan a enterrar a, a un lugar de Tierra Santa, no en Egipto, para que el día de la resurrección despertase con los suyos, y no en Egipto, y que no lo momificaran, y que no lo adoraran como una momia faraónica de allá de Egipto. Todo eso tiene su significado. Entonces dice que, y tomó Moisés consigo los huesos de Joseph. En Proverbios 18 dice que el sabio de corazón toma preceptos, toma misbot, trata, por decir así, de guardar los preceptos de la Torá. Entonces, este es Moisés, mientras los judíos estaban tomando el botín de Egipto, ¿cierto? Porque también era un mandato, ¿cierto? Que el Zohar dice, entonces estaban faltando los hijos de Israel porque Dios los mandó a que tomaran botín de Egipto, pero Moisés tomó los huesos de Joseph, o sea, también estaba mandado por Dios, o sea, los dos estaban haciendo buen trabajo. Pero dice, ¿acaso Dios no les ordenó a los judíos tomar el botín de los egipcios? ¿No estaban también llevando a cabo una misma? Dice que el hecho de que todo dinero, oro, plata y demás, tiene colores superiores correspondientes que reflejan la grandeza de Dios, cuando alguien da caridad, y aquí viene algo muy importante, porque el dar la caridad no solamente es que tú estás ayudando a alguien más, sino que tú te estás ayudando a ti mismo, porque todos somos parte de la misma vasija. Así que cuando tú le das caridad a un maestro, a alguien, a un necesitado, a alguien que está pidiendo en la calle, te estás favoreciendo a sí mismo. Eso cuando yo lo logré entender, a mí me cambió la percepción de lo que era la caridad. Les puedo decir como a modo de experiencia que la fiesta de Hanukkah del año pasado, no la que pasó este año, sino que la del anterior, cuando el último día, después del último encendido de velas, yo me puse afuera en el patio a limpiar la januquía de lo que vierte las velas, ¿cierto? La espelma, como se le llama, no sé cómo le llamarán en otros países, pero acá en Chile se llama espelma, que el restante del derretimiento de la vela. Yo estaba limpiando a eso para poder guardarlo y que se mantenga limpio durante todo un año. Y de repente llega alguien y pidiendo, ¿cierto? No sé de qué país era, pero no tenía acento chileno.
y me dijo, oh, qué bonito lo que tiene ahí. Me dijo, ¿eso es religioso? Le dije, "Mm, no tan así, algo que se hace cada año para revelar los milagros que sucedieron en base a esto". Obviamente no le expliqué todo, porque él está pidiéndome un, un algo que yo le dé. Y como era el mes de los milagros, yo le dije, te voy a dar dinero, y no fue poco. No quiero jactarme de eso, pero nació de mí darle una buena cantidad. Pero siempre aprendimos de las clases de Sedacá, de las clases que nos ha dado el maestro, que más que el dinero que uno da, es el mensaje que lleva consigo, porque siempre cuando damos dinero en la calle, nunca, siempre lo damos, ¿no? Solamente sin decir nada, y esperamos que la persona nos diga gracias. Eso es todo. Pero yo me acordé que lo más importante, y lo he visto en varias personas que lo enseñan así, que tú tienes que decirle algo. Y lo que yo le dije a este hombre, le dije, ojalá que esta sea la última vez que usted vea pidiendo. Más que este dinero, que tú puedas conseguir un trabajo y poder sustentar a tu familia. ¿Sabe que el hombre se le llenó el ojo de lágrimas y dijo, es lo que yo también espero? Y sabe que después yo reflexionaba y decía, a lo mejor le tendría que haber dicho, pero sí espero verte un día con tu vida cambiada. Y ahí yo veré y sabré que el milagro fue ejecutado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando usted dé caridad, cuando usted dé acá, no solamente vea la importancia de que dio un dinero, sino que dentro de eso, en la bendición que usted va a hacer en su corazón, con la intención, lo dé para que esa persona sea mejorada, y así usted también, porque como les decía anterior, somos todos uno, y si yo estoy ayudando a alguien, de alguna forma me estoy autoayudando igual. Entonces el hecho de que todo dinero, ¿cierto? Como le decía, eh, tiene la grandeza, refleja la grandeza de Dios, ¿cierto? En forma de energía en esta tierra. Cuando alguien da caridad, hace que se revelen estos colores. Cuando los judíos tomaron el botín de Egipto, hicieron que se iluminen los colores superiores, ¿cierto? Eso está todo codificado en libros de espiritualidad. Pero ¿cómo? Dice. ¿Dónde estaba el aspecto de la caridad? Joseph representaba la caridad. Sabemos cómo se comportó Joseph, lo que hizo, la estrategia que hizo para poder subsistir en Egipto, dado que el alimento que él dio a su padre y a sus hermanos durante la hambruna, ¿cierto? Cuando le fueron a pedir. Por lo tanto, el acto de Moisés de recuperar los huesos de Hasadik, de Joseph a Hasadik, hizo recordar esta mitzvot de la caridad, y que de esta caridad les permitió a los judíos tomar el botín que reflejan estos colores superiores que están contenidos, ¿cierto? En el árbol de la vida, ¿cierto? Por eso cada esfera tiene un color diferente. Entonces tomó consigo Moisés los huesos de Joseph. Moisés representa el Dab, que es la percepción superior, ¿cierto? Esa emanación que está ahí entre Binah y Jochma, ¿cierto? Entre el padre y la madre. Y José dice que representa al justo. Esto indica que la mente de la persona está incompleta sin el consejo de un sadik, sin el consejo de un justo. Por eso necesitamos a los tzadikim de esta tierra que están aquí ayudando a nuestra reparación, y ellos nos enseñan en cada clase, en cada conexión, las cosas que nosotros debemos corregir para poder elevarnos también espiritualmente y elevar esa chispa que somos todos nosotros, porque es la chispa de la vasija de Adán Harrison, del primer hombre, el hombre primordial, Adán Kadmon, ¿cierto? Entonces, eso es lo que habla acerca de todo esto. Y todas estas cosas son herramientas que Dios nos da para que cuando tengamos que enfrentarnos a estas limitaciones que muchas veces vienen a nuestra vida, que el natural los nombra como el mar rojo, el Yansuf, el mar de las limitaciones, nosotros podamos con fe avanzar, como Dios le dijo a Moisés, porque la gente le estaba reclamando a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Viene el ejército egipcio atrás de nosotros, está el mar, nos vamos a ahogar, ¿para dónde corremos?
Y Moisés le dijo esto mismo, le replicó a Hashem, a Dios, y Dios le dijo, ¿qué me tienes que decir a mí de esto? Yo ya te he enseñado cómo se hacen todas estas cosas, te he revelado los nombres de Dios, te he revelado todo lo que precisas para seguir adelante. Avancen. Y muchas veces nosotros empezamos a pedir teniendo las herramientas a mano, teniendo las herramientas que Dios nos ha dado al alcance de nuestras manos. Y decimos, Señor, ayúdame en esto otro. ¿Para qué? Si Dios ya nos ha dado la herramienta, nosotros somos tan perezosos que no acudimos a las herramientas que Dios nos ha dado. Es como que si el que está construyendo algo dice, ¿y con qué le puedo pegar al clavo? Teniendo el martillo al lado. Dios, dame el poder para que este clavo se meta solo. No, tienes un martillo, dale con el martillo. No aprovechamos las herramientas que Dios nos ha dado. Lo mismo tenía el pueblo de Israel enfrente del mar de limitaciones. Dios le había otorgado el nombre más elevado y ahora los 72 nombres de Dios y solamente tenían que avanzar. Los 72 nombres de Dios ya iban consigo, iban con ellos y llevaban los huesos de José. Dice que uno de los hombres, Jasón, ¿cierto? Benjaminadab, de la tribu de Judá, fue el hombre que dijo, yo no voy a hacer caso a nadie de estos que no creen, voy y voy a avanzar, me voy a tirar al agua y algo va a tener que pasar. Dice que se empezó a hundir, empezó a caminar, no fue solamente hasta que cuando se hundió hasta la nariz, empezó a perder la respiración, fue que el mar se abrió y dice los relatos, no de la Torá, sino que de libros externos complementarios de la Torá, que se abrieron 12 senderos, no fue solo un sendero, fueron 12 para cada una de las tribus. E incluso dice que de esos 12 senderos también se abrieron 600.000 senderos porque cada uno tenía que saber hacer su trabajo espiritual e individual. Fueron las personas que cruzaron al otro lado. Y dice que cuando cruzaron tuvieron un cántico nuevo, el Shirat Yatsu, el canto del Mar Rojo, partimiento. Dice, como un canto nuevo, no ensayaron para cantar. Los que son músicos pueden recordar que es muy difícil poder sacar una canción desde cero, desde crearla, de crear la música, de poder ponerle melodía, poder aprendérsela y después cantarla y que salga bien. Dice que el pueblo de Israel, al cruzar el Mar Rojo, todos cantaron a unísono, a una canción nueva. Ese fue otro milagro. ¿Cómo podían cantar algo y saberse la misma letra todos juntos y la melodía? Maravilloso. Entonces, también ahí hay otro secreto, que las personas cuando cantan y recitan este cántico del partimiento del mar con la intención adecuada, dice que vienen milagros a su vida. Si usted necesita de algo para sustento de su familia, recite este canto con una intención, con una cabana. Usted necesita salud, usted necesita una pareja, su alma gemela, lo que sea, y lo hace con la intención adecuada, Dios, los 72 nombres de Dios, el nombre más elevado, toda esta ingeniería, el nombre de Dios contenido en esta conexión, en esta parashat, Beshalach, le cumplirá el deseo de su corazón, pero siempre con la intención altruista, no egoísta, porque nosotros debemos considerarnos los unos con los otros, porque somos de la misma raíz de alma de Adán, que fuimos traídos a este mundo para corregir esa desconexión. Pues bien, esta ha sido la porción del día de hoy, de este Shabbat. Espero haya sido de mucha bendición para sus vidas y lo sea así para aquellos que van a escuchar esto también a futuro. Así que queda abierto si alguien tiene algo que decir. Están las pantallas abiertas y los micrófonos.
están callados es porque aún no bajan de esa dimensión. Bueno, por mi parte, doy gracias al Eterno, que cada conexión me hace vibrar con estas clases porque es algo maravilloso, la energía que produce. Y yo le doy gracias a ustedes por asistir y gracias a ti igual, Carito. Saludos hasta tu familia allá a México. Y así a todos, ¿cierto? Los que se conectan, porque como les decía, somos uno solo y cuando nosotros nos conectamos con las mismas intenciones de recibir las herramientas del Dios eterno, ¿cierto? Esto es una energía tremenda porque contra más sumamos, ¿cierto? Más chispa, más elevación. Entonces yo estoy agradecido con cada uno de ustedes y de cada una de sus oraciones, yo creo que a diario por cada uno de nosotros. Así que muy agradecido con ustedes. Shabbat Shalom, aún queda energía del Shabbat en este día. Disfrútenla, aprovechenla y aprovechen con su familia. Así que me despido y nos vemos hasta una próxima. Gracias, Miguel. Un abrazo. Shabbat shalom. Shabbat Shalom para ustedes también, para ti, Jacob. Y vamos, que se puede. Amén. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, adiós.